Amén, hermanos, qué bendición estar aquí con ustedes en esta tarde noche, ¿verdad? Reciban saludos del pastor. Esta mañana estábamos llevando al aeropuerto y es una bendición pasar tiempo con él, es una bendición el espíritu que él te transmite, ¿verdad? Y oren siempre por él, hermanos, por favor. Dios lo está usando en gran manera y pastor, si está viendo esto, también gracias por la oportunidad, en verdad. No lo tomo en vano, sé muy bien dónde estoy parado y gracias, pastor, por esta oportunidad que nos da. Y hermanos, si tiene ahí en su Biblia a Juan 11, donde tuvimos la lectura. Juan 11, para que se ponga contento, no voy a tratar de no durar mucho tiempo, ¿verdad? Para salir temprano, todo eso, ¿verdad? Y el hermano Chilo dice, amén, ¿verdad? Qué bendición. Tenemos una de las historias más famosas de la Biblia aquí, hermanos. La historia de la resurrección de Lázaro. Esta historia fue uno de los milagros más notables en el ministerio de Jesús. Si usted busca cualquier otra historia o cualquier otro milagro que Cristo hizo en su vida, en los evangelios, va a notar que lo que se menciona en el libro de Mateo lo puede encontrar en Marcos también, o lo puede encontrar en Lucas, ¿verdad? Desde un punto diferente del autor. Pero es interesante, hermanos, que esta historia de la resurrección de Lázaro solamente la encontramos en el libro de Juan. No la encontramos en Mateo, no la encontramos en Lucas, ¿verdad? No la encontramos en Marcos. Solamente en el libro de Juan. Los demás autores estuvieron ahí presentes, ¿verdad? Parte de sus discípulos cuando Cristo hizo este milagro. Pero Dios en su voluntad, Él solamente permitió que un solo autor escribiera esta historia. Cuando yo estaba estudiando eso y estaba mirando eso, hay algo que llamó mi atención. Y dije, no puedo pasar nomás así esta historia, ¿verdad? Como a veces por costumbre leemos la Biblia y estamos ahí nomás leyendo, pero a veces hay ocasiones cuando el Señor a propósito te hace detenerte, ¿verdad? Y meditar y reflexionar. Aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Y ese es el propósito de esta noche, de esta predicación. Jesús tenía una relación muy importante con esta familia, ¿verdad? Si miramos ahí en el versículo número 2 de Juan 11, María, cuya hermana Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí podemos mirar nosotros que el Señor Jesucristo ya había estado antes con esta familia después del milagro que vendría a continuación. De hecho, podemos mirar nosotros en el versículo número 3, si me sigue ahí con su vista, lo siguiente: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Había un lazo de amor, había un vínculo de amor entre el Señor Jesucristo y esta familia de Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Y usted sabe, para que haya un vínculo de amor, pues uno necesita pasar tiempo en relación con esa persona, con esa familia. Y es lo que Cristo había hecho aquí en este pasaje, aquí en esta historia. Cuando Lázaro enfermó de muerte, fue algo muy natural para María y Marta llevarle su petición a Jesús. Él los amaba. Ellas habían escuchado, no muy lejos de ahí, el hijo de un soldado romano estaba enfermo. No sé si ha visto esa historia. Y el soldado romano fue corriendo a Jesús y le dice, oye Jesús, mi hijo está enfermo en cama, ¿puedes sanarlo? Y Jesús, ¿qué le respondió? Ve, tu hijo ha sanado. Jesús no tuvo la necesidad de ir a la cama donde estaba ese joven enfermo. Con su simple palabra le dijo, ha sanado. Entonces Marta y María, escuchando esto que había pasado, pues suponían que Jesús iba a hacer lo mismo con su situación, con su enfermedad. Marta y María sabían que solamente en Jesús estaba la solución. Hasta este momento estamos mirando lo correcto que un cristiano tiene que hacer: de llevar todas nuestras peticiones, de llevar todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, todas nuestras tristezas al Maestro, a Jesús. La solución no va a estar en Alá. La solución no va a estar en Buda, la solución no va a estar en qué partido del país está gobernando. La solución siempre va a estar en Jesús. La solución no está en pare de sufrir. La solución no está en ni uno de esta institución que le quiera robar la gloria a Dios. Y el cristiano necesita saber y entender que la solución siempre va a estar en el Señor Jesucristo. Ahora, si humanamente Jesús, siendo judío, pudo salvar a hijo de un soldado romano,
que ellos, los judíos, usted sabe la historia, estaban bajo el control, bajo la autoridad de Roma. De hecho, en forma de paréntesis, los judíos estaban esperando a un libertador que los liberara de Roma. Ellos pensaban que cuando viniera el Mesías iba a entrar por las puertas de la ciudad con todo un ejército detrás de él, iban a conquistar, iban a sacar a patadas a los romanos de ahí. Pero no fue eso lo que pasó. Entró en un burro, ¿verdad? Porque era otro propósito diferente el que tenía Jesús en su venida. Entonces, si él pudo haber hecho eso con un soldado romano, pues Jesús podía haberlo hecho también con un judío y con alguien que amaba. Era sencillo comprender para Marta y María que Jesús, por el vínculo que tenía con ellos, iba a sanar a Lázaro. Pero hermanos, aquí hay algo muy importante. El hecho de que Jesús nos ama no evita que vamos a pasar por tiempos difíciles. El hecho de que Cristo hay un vínculo de amor por lo que hizo por nosotros en la cruz, no quiere decir que no voy a pasar por un momento de angustia en mi corazón. Yo no sé con qué clase de hermanos estoy hablando el día de hoy, pero el Espíritu Santo lo sabe. Pero le puedo asegurar que en este cuarto hay alguien que tiene ahí un dolor en su corazón, una tristeza, una circunstancia difícil, y que ha venido el día de hoy aquí a la iglesia como muchas veces lo ha hecho, pero trae eso ahí. Yo no sé, a veces muchos cristianos piensan que el venir al cristianismo es todo va a estar bien. Tú no vas a tener deudas de nada, no va a haber ni un problema, ¿verdad? Como dicen los de Venezuela, todo va a estar bien chévere, bien a gusto, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Recuerde la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos estaban en Egipto, estaban bajo esclavitud del faraón, bajo la esclavitud de Egipto. Y cuando Dios mandó a Moisés y les dijo, hey, ya no van a ser esclavos más. Tengo una tierra para ustedes, una tierra que se llama Canaán, una tierra donde ustedes van a poder reposar, van a descansar después de más de 400 años siendo esclavos aquí. Pues ellos se emocionaron, ellos estaban contentos, vamos a tener nuestra propia tierra, amén, gloria a Dios, vamos adelante, vamos a triunfar. Y los que entraron a Canaán, hermanos, a la tierra que significa reposo, hermanos, fueron puras guerras. Si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que en cuanto el pueblo de Israel entró a Canaán, a la tierra que Dios les había prometido, a la tierra de reposo, era guerras y guerras y guerras. ¿Cuál reposo, Señor? ¿Cuál descanso? Pero ahí va la diferencia. A pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los problemas que tenga en su vida, donde está Dios, usted puede encontrar reposo. Y a veces como cristianos se nos olvida eso. Despedimos esa verdad y le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué estoy batallando con un hijo rebelde? Señor, ¿por qué estoy batallando con un esposo que no quiere nada con Dios? Señor, ¿por qué mandaste esta enfermedad a mi vida? ¿Acaso no me quieres, Señor? No, hermanos. El detalle es que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es el cristianismo. Tenemos nuestra propia definición de lo que es ser cristianos. Pero no se trata de lo que usted y yo pensamos. Se trata de lo que Él piensa. Se trata de lo que Él es, de lo que Él ya ha determinado que va a pasar. Esta es la manera, hermanos, como Dios se ha movido a lo largo de toda la historia. Mandando siempre momentos difíciles a su pueblo. Momentos de angustia, momentos de dolores. Y puede ser que el día de hoy haya alguien entre nosotros que está pasando por ese momento. ¿Qué hizo Jesús cuando escuchó la noticia de Lázaro y María? Hasta donde he leído, yo pienso que Jesús salió corriendo al lugar. Pienso que Jesús luego le dijo a sus discípulos, hey, prepárate todo, vamos a ir corriendo a ver qué está pasando allá con Lázaro. Pero la Biblia dice ahí en el versículo número 6, cuando oyó esto, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde ¿qué? Donde estaba. En ocasiones llevamos nuestro ruego, llevamos nuestro dolor, nuestra aflicción a Dios. Y a veces pareciera como si a Dios no le importara. ¿No le ha pasado, hermanos, que a veces usted le pasa noches orando con Dios y parece que no hay respuesta? Y uno se pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué estás haciendo?
Estás ignorando mi necesidad. Hermanos, estamos hablando aquí de una familia que servía a Dios. Estoy hablando aquí al cristiano el día de hoy que le echa ganas en las cosas de Dios, que viene a la iglesia, que da sus ofrendas, da sus diezmos, que canta en la iglesia, se participa, ora por el pastor, sirve a Dios. Pero todavía Dios le manda momentos difíciles. Es lo que estaba pasando a esta familia. Pero la clave, hermanos, está en el versículo 7. Y de ahí sale el tema de este mensaje. Dice ahí al principio del 7. Luego, después de esto. Luego, después de esto. Jesús sabía que luego de escuchar lo que ya sabía de Lázaro, tendría la oportunidad de hacer un después con la necesidad de Marta y María. Marta y María se estaban enfocando en su presente. Se estaban enfocando en su ahora. Se estaban enfocando en lo que ellos estaban pasando. Pero Jesús no se enfoca en el presente. Jesús se enfoca en lo que hará después. Jesús se enfoca en lo que Él va a hacer en el futuro. Lo que para usted y para mí, hermanos, es el final. Y usted sabe de qué estoy hablando. Cuando recibimos una noticia inesperada y se nos cae todo nuestro mundo ahí. Y hablando humanamente ha sido el final para nosotros. Una enfermedad que no tiene remedio. Y es el final para nosotros. Le tengo noticias. Para Dios es el principio de lo que va a ser. Pero para llegar ahí, aquí, no es fácil. Es difícil llegar ahí. El diablo pensó cuando miró a Cristo en la cruz que era el final. Fíjese cómo trabaja Dios a lo largo de la historia. El diablo estaba emocionado, estaba contento, ¿verdad? Maté al Hijo de Dios. Vamos a hacer fiesta, demonios, camaradas. Vengan a ver una comida. Mira nomás cómo está agonizando el Hijo de Dios. Y para él era el final. Para él era una victoria. Pero para Dios no era el final, era el principio de lo que iba a hacer por su pueblo. Era el principio de la salvación que estaba entregando para nosotros. Porque así piensa Dios. Dios no se quedó en el pasado. Dios no se quedó en el hoy. Dios está mirando siempre al después, al luego, a lo que voy a hacer. Dios sabe esa situación difícil que le mandó a su vida. Dios sabe por qué esa enfermedad, hermana. Dios sabe por qué ese hijo rebelde, querido padre de familia. Dios sabe por qué tanta opresión, tanta angustia, tanto dolor. Dios lo sabe. Es porque Él quiere hacer algo. Y dice, este es el principio, es una oportunidad que tienes tú para crecer más en fe, para que dependas más de mí. Pero hermanos, todos vamos a pasar por pruebas. Todos hemos pasado por pruebas. La cosa es cómo aceptamos esa prueba por la que vamos a pasar. Todos alguna vez en su vida pasaron por una prueba. Y así usted joven, esté más pequeño el día de hoy, un día va a pasar por un momento difícil que no va a entender por qué está pasando. La cosa es, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Cómo voy a tomar eso que el Señor me está mandando a propósito a mi vida? El dolor de Marta y María era una oportunidad para ellas mismas de entrar en un proceso que Dios le titula luego, después de esto, para enseñar algo valioso. Siempre será necesario que pasemos por un momento duro en nuestra vida, ya que eso va a producir en nuestra vida un luego, un después. Esto significa que enseguida, inmediatamente, a continuación, nuestro quebranto, nuestro tiempo de pensar que parece que Dios no responde, va a aparecer de parte de Dios un luego, después de esto. Este es el proceso por el cual el cristiano es sometido de parte de Dios para que aprendamos cómo Él trabaja. Y a veces nuestra falta de conocimiento de Dios no sabemos y no miramos la manera como Él trabaja. Pero si usted estudia su Biblia y estudia todos los momentos difíciles que los grandes hombres de Dios pasaron, este fue el proceso por el cual ellos tuvieron que pasar. Y no crea que va a decir Dios, esos cristianos ahí, ellos no. Toda la generación de cristianos van a pasar por momentos difíciles, pero los hermanos de ahí de la Biblia, ellos no.
también nosotros lo vamos a pasar, hermanos. O lo estamos pasando el día de hoy. Dios usa nuestra adversidad para enseñarnos algo que siempre será en el después de comprender cómo Él actúa, será en el luego que lo entenderemos. El verdadero problema es que nosotros todo queremos instantáneo, hermanos. Estamos acostumbrados que si tenemos hambre y queremos una comida rápido, en caliente está el microondas ahí. Estamos acostumbrados a los drive-thru, en caliente vamos y ordenamos. Estamos acostumbrados en caliente, si quiero buscar algo en internet, dos, tres movimientos en el celular y lo encuentro todo. Porque estamos acostumbrados a todo rápido, todo instantáneo. Pero con Dios no es así. Con Dios no se trabaja así. Ese es el problema. Y a veces cuando no entendemos el proceso, luego, después de esto, tomamos la actitud que tomó Marta y María en el versículo 21 del capítulo 11:21, dice así. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué está haciendo ahí? Estamos mirando a una mujer que está amargada. Una mujer que no sabe cómo aceptar lo que Dios está haciendo y le está reclamando a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Empezamos bien, empezamos por fe. Señor, yo no sé por qué estoy pasando esto, Señor, pero yo confío en ti, haz un milagro en mi vida. Pero Dios quiere probar nuestra fe. Y a propósito, después hace que pase más tiempo. ¿Y después qué hacemos? Nos amargamos. Por esos hermanos dejan de servir. Por esos hermanos dejan de venir a la iglesia. Porque no entienden el proceso de Dios llamado luego, después de esto. Porque queremos todo instantáneo. Queremos todo ya. Queremos que suceda rápido. Pero con Dios no va a ser así, hermanos. Todos entramos en este proceso. O todos vamos a entrar alguna vez, o una vez ya todos pasamos por ahí. ¿Ha pasado por un momento como el de Marta y María? Que parece que Dios no hace nada con su petición. Que parece que Dios no responde. Que parece que a Dios no le preocupa la enfermedad por la cual usted está pasando. Momentos donde nos preguntamos: ¿dónde estás, Dios? Les tengo noticias. Dios está ahí. ¿Se recuerda la historia? Cuando Él estaba con sus discípulos, se subió a la barca y les dijo: pasemos del otro lado. Y Él se echó a dormir porque estaba cansado humanamente hablando. ¿Se recuerda la tempestad? ¿Se recuerda la tormenta? ¿Se recuerda la adversidad que pasaron esos discípulos? El miedo que ellos sintieron. La tristeza, el dolor de pensar: vamos a perecer aquí. Todo ya se derrumbó, todo ya se acabó. Pero se les había olvidado que Dios estaba ahí. Y que Dios ya les había prometido desde el principio: vamos a pasar del otro lado. Y Dios ya nos lo prometió, hermanos. El día que Dios nos dio la salvación, Él ya nos dijo: tengo una vida abundante para ti aquí en la tierra, y tengo una vida eterna para ti allá en el cielo. Pero las tormentas de la vida, las circunstancias difíciles, nos orillan a tener miedo y a no confiar en nuestro Dios. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Él está ahí. No es como que Dios está en el trono allá en el cielo y dice: ¿sabes qué, Moisés? Siéntate en mi lugar, no sé qué hacer con esa situación de los hermanos allá. Y está Dios por todo el cielo caminando. ¿Cómo le voy a hacer? Mira, el hermano está sufriendo. ¿Cómo le voy a hacer? No, Dios sigue sentado en su trono. No hay ni una hoja que se caiga en un árbol aquí en la tierra que Dios no lo permita. Pero se nos olvida esas verdades de parte de Dios. Eso lo único que está reflejando es que no hemos entendido el proceso. Luego, después de esto. Luego, después de tu necesidad, de tu problema, vas a mirar lo que yo voy a hacer con ese problema. Que para ti es problema, para ti es una enfermedad, para ti es una angustia, para ti es un dolor. Pero para mí es una oportunidad que tengo para que me conozcas más, como yo trabajo. Para poder entender correctamente el luego, después de esto, de nuestro dolor, tiempo difícil, debemos convencernos de qué es lo que pasa durante este proceso o el porqué de este proceso.
Y el día de hoy el Señor lo único que puso en mi corazón, y cuando estaba leyendo esta parte de las Escrituras me detuvo, es porque Él me habló a mí primero. Me dijo, estás pasando por ese tipo de cosas, pero hey, fíjate, te estoy metiendo en un proceso que se llama luego después de esto. Y es lo mismo que quiero. Yo no fui a la Biblia a buscar algo para ustedes. Yo fui a la Biblia a buscar algo para mí. Porque a veces me siento que Dios me tiene en una esquina arrinconado. Y lo único que estoy haciendo es tratar de compartir lo que Dios me habló a mí. Y ser de bendición para usted. Porque un día usted se va a sentir que está arrinconado. Un día usted se va a sentir que parece que Dios no está ahí. Pero sí está ahí. Solo es que Él quiere que entendamos. Es que yo trabajo de una manera diferente a como tú piensas, Pepe. Yo trabajo de una manera diferente. Tengo algo que a lo largo de la historia he llamado el luego después de esto. Número 1, ¿cómo viene este proceso? El proceso luego después de esto de parte del Señor. Número 1 es que debemos nosotros convencernos a propósito que el luego después de esto no va a ser fácil, pero vale la pena pasar por él. Mira lo que dice la Biblia ahí en Juan 11:7. Luego después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá? Para Jesús es Dios, era fácil, pero para los discípulos era difícil. Rabí, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Acabamos de salir corriendo de ahí porque nos iban a apedrear, nos iban a matar. ¿Y usted quiere regresar ahí otra vez? Bueno, hermanos, es que el Señor le quería demostrar a sus discípulos que ellos ya habían escuchado lo de Lázaro, que el proceso luego después de esto, número 1, no iba a ser fácil. No va a ser fácil, hermanos. No era fácil para Marta y María mirar a su hermano cómo se iba acabando en esa cama hasta el hecho de morir. No fue fácil para ellas el saber que Jesús había escuchado ya su ruego, su petición, y Él no había venido inmediatamente a consolarlos, a ayudarlos. No fue fácil para ellas escuchar cómo su hermano agonizaba en esa cama, muriendo. No fue fácil recibir la noticia cuando le dijeron, María, Marta, tu hermano ha muerto. Y en este auditorio tenemos personas que han recibido esa noticia y saben de lo que estoy hablando. No es fácil. Yo recuerdo la última noche que mi abuela vivió. Yo me crié con mi abuela. Mucho tiempo de mi infancia, mis papás andaban de un lugar a otro y yo me refugié en la casa de mi abuela y yo era como un hijo para mi abuela y era ella como otra mamá. Yo quería mucho a mi abuela y me tocó a mí ese último momento ahí en el hospital. La última noche como su cuerpo estaba todo ahí desgastado ya y yo miré el último aliento de vida que ella tuvo y murió. No fue fácil. Y no fue fácil después mirar a mi abuelo llegar y llorar. Y a mi familia llorar porque habíamos perdido a nuestra abuela. Y usted sabe de qué estoy hablando, hermanos. Este proceso no va a ser fácil. Las batallas van a ser difíciles. Los dolores aumentan. Las tristezas en el corazón, en vez de mejorar, van aumentando más y más y más. Y muchos cristianos, en este punto número 1 de este proceso, el luego después de esto, es cuando caen. Es cuando se desaniman. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham? Dios le prometió un hijo a los 100 años, hermanos. Y después, 15 años después, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, lo tienes que sacrificar. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham ir caminando con su hijo y con todas las cosas con las que iba a sacrificar a su hijo? Yo creo que no fue un viaje muy placentero. No fue un viaje muy feliz, muy contento. Pero el Señor lo único que quería mirar en Abraham era que él entendiera, no va a ser fácil el obedecerme, pero me obedeciste y hey, no lo mates. ¿Usted cree que fue fácil para Job perder todo en su casa? Yo creo que no fue fácil para Job.
Yo a veces me pongo a pensar y miro a mi esposa, miro a mi niña y digo, ¿y si las pierdo, Señor? ¿Por qué piensas en eso, hermano Pepe? Porque eso puede pasar. No va a ser fácil. ¿Usted cree que fue fácil para José el ser vendidos por sus hermanos? Y luego después ser metido en una cárcel por algo que no hizo. No creo que fue fácil para José, perdón. No va a ser fácil tampoco para nosotros, hermanos. No va a ser fácil. No es fácil, pero vale la pena. Vamos ahí a Santiago 5. Santiago 5. Estamos hablando, número 1, este proceso por el cual Dios nos hace pasar por tiempos difíciles. El proceso que Él ha titulado, luego después de esto no va a ser fácil, pero siempre va a valer la pena pasar por este proceso. La Biblia dice ahí en Santiago 5, versículo 10, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo, ¿de qué? De aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy ¿qué? Misericordioso y compasivo. No es que Dios nos desea el mal, hermanos. Es que Dios tiene algo preparado aún mejor. Lo que para nosotros fue el fin, para Dios es algo mejor de lo que va a ser. Por eso sí vale la pena. No mire lo difícil que es. No mire lo complicado que es. Mire que vale la pena cuando Dios nos coloca en ese proceso luego, después de esto. La Biblia dice ahí en 2 de Corintios 4, 18, dice lo siguiente, 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando lo difícil que es, hermanos, como muchos ponemos nuestra mirada lo difícil que es, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, que son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El dolor, la angustia que usted y yo miramos, la tristeza, la aflicción, el tiempo difícil, para nosotros va a ser difícil, pero va a valer la pena porque eso es algo temporal. Número 1, dijimos, debemos estar convencidos a propósito que este proceso del luego después de esto no será fácil, pero vale la pena. Regresemos número 2 ahí a Juan 11 otra vez. Juan 11, versículo número 9. Juan 11, 9 dice ahí. ¿Sí trajo su Biblia a la iglesia el día de hoy, hermanos? No escucho muchas Biblias. No sé si es por la persona que está acá enfrente, ¿verdad? Pero Dios es el que quiere hablar a nosotros, hermanos. Mueva sus Biblias, hermanos. Juan 11, 9 dice, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz ¿de qué? De este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Número 2, aprenda que este proceso de luego después de esto es para que nosotros aprendamos a vivir arriba de las circunstancias difíciles. Pero a veces vivimos abajo de nuestro problema. A veces vivimos en la oscuridad, vivimos en las tinieblas, vivimos como de noche. Pero Dios dice, vive arriba de eso, hijo. ¿Se recuerda la historia de Zaqueo? Cuando quería ver a Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Se subió en un árbol para mirar. Cuando el cristiano no aprende a vivir arriba de las circunstancias, no va a poder mirar lo que Dios está haciendo con ese problema, con esa situación. Y estamos muy acostumbrados, hermanos, a siempre vivir abajo de los problemas. Hey, no le cuente a Dios sus problemas. Cuéntele a sus problemas, a su necesidad, el Dios que tiene. ¿Se recuerda Pedro cuando él caminó en el mar? Él caminó ¿qué? Arriba de las aguas. Arriba de las circunstancias. Arriba de los problemas. Hermano, aprenda a caminar arriba de todos los tiempos difíciles que pasa en su vida. No camine debajo de esos problemas, debajo de esa angustia. La única manera de entender este proceso
es caminar arriba de las circunstancias. No enfocarnos en nuestra circunstancia difícil, porque no vamos a poder mirar lo que Dios está haciendo. Y problemas y enfermedades y angustias y dolores nos van a tratar de poner abajo en el suelo. Pero el cristiano dice: 7 veces cae, ¿pero qué? Vuelve a levantarse. Y cuando una persona se levanta, puede mirar lo que Dios está haciendo. Pero el problema es que queremos vivir ahí abajo, haciéndonos la víctima, haciendo: Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estás haciendo pasar esto, Señor? No, hermano, levántese. Aprenda a vivir arriba de los problemas, de las circunstancias. No deje que sus circunstancias difíciles lo alejen de mirar lo que Dios quiere hacer en su vida. A veces tantos problemas, necesidades nos quieren impedir mirar a Dios, pero siempre busque una manera de estar arriba de ellos. Use sus necesidades, use sus tiempos difíciles como una escalera para yo ir arriba de ellos, para poder mirar lo que mi Señor está haciendo. Úselo como un trampolín. Ok, Señor, sé que me mandaste eso. Sé que me estás metiendo el proceso del luego después de esto, porque vas a hacer algo en mi vida, Señor. Y esto que me estás mandando lo voy a utilizar para estar arriba, brincando y mirando lo que estás haciendo. Eso es lo que está buscando el Señor el día de hoy en nosotros, hermanos. Ya deje de vivir derrotado. Ya deje de vivir como si Dios no está haciendo su trabajo. Ya deje de culpar a otros. Párese. Viva arriba de las circunstancias, arriba de los problemas, arriba de ese dolor. Señor, me duele, pero yo confío en ti que vas a hacer algo. Eso es lo que está tratando de decir el Señor aquí. No puedo ir luego, Marta María, a resucitar a Lázaro, a ayudarlo. Ocupo que primero entiendas cómo trabajo yo. Ocupo que primero sepan mis discípulos, porque un día me voy a ir y ellos van a pasar por tiempos como el que pasan ustedes, queridas damas, el día de hoy. Y ellos tienen que aprender cómo van a tener victoria. Número 1, no es fácil el proceso, pero vale la pena. Número 2, aprenda a vivir arriba de las circunstancias. Número 3, versículo 11 ahí del 15. Juan 11, 11 al 15. Dice, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro, ¿qué? Ha muerto. Y me alegro, ¿por quién? Por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. ¿Sabe qué es lo que estaba diciéndole Dios a sus discípulos? Entienda que el luego después de esto es para que usted crezca en más fe, en más confianza. Porque me es necesario no haber ido inmediatamente a arreglar el problema. Me es necesario haber tardado 2 días más y después ir a otro lugar, para que usted tenga fe que aunque está muerto, yo lo puedo sanar. Y a veces como cristianos, hermanos, hemos perdido la fe. Ya no se escuchan de esos milagros. Y no es porque el Señor no los quiere hacer, es porque el cristianismo ha perdido su fe. Hermanos, pónganse a pensar. ¿Se recuerda cuando Cristo murió, resucitó, y los discípulos tenían miedo y Cristo se les apareció ahí en medio de ellos y estaban ahí debatiendo: nos van a matar? Y Tomás dijo: un fantasma, un fantasma. ¿Se recuerdan esa historia? Y dijo Jesús: yo no soy un fantasma, Tomás, ven aquí. Mira mis manos, mira los hoyos. Dijo Tomás: hasta que no meta mis dedos ahí voy a saber que eres el Hijo de Dios. Ok, pues cae, le dijo Jesús. Yo sé a que vine aquí a la tierra. Y allá va Tomás. Oh, sí es. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados, Tomás, no te emociones tanto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros, hermanos. ¿A poco usted estaba allí enfrente de la cruz cuando Cristo estaba muriendo? No estábamos ahí. Nosotros no estábamos ahí cuando el ángel se le apareció a las mujeres y dijo: al que busca ser resucitado está vivo. Y hermanos, y no estábamos ahí y lo creemos. Lo creemos. ¿Y por qué no creemos que Dios puede hacer algo con nuestros problemas? Si ya creímos algo que si somos honestos es difícil de creer, pero lo creímos, lo tomamos por fe. Y cuando tenemos cualquier problemita nos ahogamos en un vaso de agua, porque no tenemos fe, porque se nos olvida en quién es el que está con nosotros.
Se nos olvida que Dios sigue en su trono, que Dios todavía quiere hacer algo con su pueblo, hermanos. ¿Dónde está la fe del cristiano el día de hoy? ¿Sabe por qué Dios no puede hacer un avivamiento tan grande como lo ha hecho antes? Porque ya no hay cristianos de fe. Ya hay cristianos que nomás están enfocándose. Es que no se puede, es que es difícil, es que el Señor no puede sanar, es que el doctor dijo que se va a morir. ¿Dónde quedó la fe el día de hoy? Es que nos dijeron que no podemos tener hijos. ¿Dónde quedó la fe el día de hoy? Lo único que estás pasando es que Dios te está metiendo en un proceso. El ego después de esto. Pero es para que aprenda a tener más fe. ¿Se recuerda el pueblo de Israel? Cuando estaba ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En Egipto, de esclavos. Y les echaron más trabajo, hermanos. Los abrumaron más, los oprimían más. Pero dice Éxodo 1:12, más los oprimían, pero los hijos de Israel más crecían. Más problemas, más cosas difíciles en su vida son oportunidades que tenemos para crecer más. Pero se nos ha olvidado, hermanos, que el cristiano anda por fe. Que el cristiano no se mueve por las circunstancias. Vamos ahí a Salmo 119. El cristiano se mueve por la fe que tenemos en Dios. Ya casi voy a terminar, hermanos. Salmo 119. Versículo 71. Salmo 119, 71. Dice lo siguiente. Salmo 119, 71. Dice: bueno me es saber que he sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Bueno me fue, Señor, que me hayas puesto como un lugar donde no había salida. Bueno me fue, Señor Dios, que me enviaste esa enfermedad, que me enviaste ese dolor, ese quebranto, para aprender a confiar más en tus estatutos. Dice el versículo 75, ahí mismo: conozco, Jehová, que tus juicios, ¿qué? Son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. No son palabras el día de hoy de nosotros, son palabras de Dios. Dice, vamos ahí a 2 de Corintios capítulo 1. Estamos hablando bajo el punto: entienda que luego, después de esto, el proceso que Dios coloca cuando nos pone en un momento difícil es para confiar, para creer más en Dios. 2 de Corintios capítulo número 1, 2 de Corintios capítulo número 1. Vamos ahí al versículo número 8, ahí 2 de Corintios 1:8 dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados, ¿qué? Sobremanera, más allá de nuestras, ¿qué, hermanos? Hábleme. De nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Te mandé eso no para que confiaras en ti, sino para que aprendas a confiar más en mí. Pero estamos acostumbrados a hacer todo por confiar en nosotros. Y a veces Dios nos tiene que reventar la burbujita en la que vivimos. Y a veces Dios tiene que pasarnos por un momento bien difícil en nuestra vida, para que pongamos una vez más los pies en la tierra y volvamos a poner nuestra mirada en Él. El proceso llamado luego, después de esto, era para que Marta y María, era para que sus discípulos aprendieran a confiar más en Dios. Por último, regresemos a Juan 11. Juan 11, versículo 4. Juan 11, 4. Dice la palabra de Dios aquí en Juan 11, 4. Oyendo Jesús, versículo 4, capítulo 11, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la ¿qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos al versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Los tiempos difíciles, hermanos, esa enfermedad por la cual está pasando, esa noticia inesperada que llegó a nuestras vidas,
es para que Dios sea glorificado. Es para que el mundo pueda mirar el Dios tan grande que tenemos. Y este mundo ha levantado falsos dioses. Pero nuestro Dios Todopoderoso sigue esperando cristianos en el cual ellos pueden decir, yo me puedo gloriar. Lo que predicó el pastor el domingo en la tarde. Nosotros no somos nada, hermanos. Se trata de Él. Y Él a veces nos manda ese tipo de cosas para que Él sea glorificado. Es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo me mantenga siempre abajo. Pero para que Él sea glorificado. Y sacaron a José de la cárcel para interpretarle el sueño a Faraón. Y José podía decirle luego a Faraón, sí, Faraón, ¿tú crees que José no quería salir de la cárcel? Estaba injustamente. Sí, yo interpreto sueños, Faraón, es mi jale, yo me encargo de eso, yo te ayudo. Pero ¿qué le dijo José? Nomás te quiero decir algo, Faraón, no está en mí. Está en Jehová de los ejércitos. Está en Él. Ese problema, esa necesidad, esa angustia, ese dolor que tenemos ahí en el corazón, es para que Él sea glorificado. Y joven, algún día usted va a pasar por ahí. Y qué bendición es de que desde ahorita aprenda cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios. No despidas esa verdad, joven. Créeme, un día vas a estar en una esquina donde no va a haber salida en tu vida, pero es Dios mandándote algo a tu vida para que entiendas que no es fácil, para que entiendas que tienes que vivir arriba de las circunstancias, para que entiendas que ocupas creer más en Él, para que sepas que es para darle la gloria a Él. Y después de todo esto, querido hermano, Jesús se paró enfrente de la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se paró. Él hizo el milagro. Y a veces no encontramos la respuesta a nuestra petición porque no entendemos el proceso en el cual Dios nos metió. Pero cuando un cristiano entiende el proceso, para Dios es muy fácil nomás pararse enfrente y decir, se acabó esa enfermedad. Se acabó ese dolor difícil. Lázaro, ven fuera. Si nomás hubiera dicho, salgan fuera, se hubieran parado todos los muertos. Porque Él es la resurrección y la vida. Él es el gran yo soy. Él sigue sentado en su trono y Él sigue queriendo hacer algo con su problema, con su situación. Pero va a requerir que seamos ya maduros. No quejones, maduros, y sepamos. Este proceso Dios lo ha titulado, luego, después de esto, voy a entender por qué Dios me mandó esto. Voy a entender, número uno, que no es fácil. Voy a entender que tengo que caminar arriba de las circunstancias. Voy a entender que es para que crezca más en fe, confíe más en mi Dios. Y voy a entender que es para darle la gloria a Dios. Y voy a ver el milagro en mi vida. Palabra de Dios el día de hoy. Esa es la manera, hermanos. Esa es la manera que Dios ya estableció. No es a nuestra manera. Esa es la manera de Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Padre. Si somos honestos, ¿cuántas veces hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera, Señor? Perdónanos, Padre. Perdónanos. Haz una obra especial, Espíritu Santo.